de ninguna manera. Nosotros tenemos las cifras que nos da la Dirección General de Migración y Extranjería. Quiero aclarar eso en primer lugar. Las cifras no las inventa el ICT, las cifras no las manipula el ICT, son las cifras oficiales que por potestad jurídica son tomadas por la Dirección General de Migración, y nosotros lo que hacemos es un análisis de las mismas cifras para poder determinar cuáles son las estrategias de promoción a nivel nacional e internacional que nosotros tenemos que proveer. Ahora, don Ara, ustedes dicen que vienen más de 2 millones de turistas, pero ustedes, los empresarios, dicen que eso es mentira. ¿Cómo pueden probar ustedes que es mentira o que ellos están alterando las cifras? Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que tener claro es que partimos de dos puntos de vista diferentes. Nosotros tenemos que tener ingresos, ¿verdad? Somos sector privado y lo que tiene que hacer el ICT realmente es no ser criticados y crecer en poder. Tenemos dos metas diferentes. Nosotros tenemos que alimentar a nuestros empleados, tenemos que darle comida al pueblo, tenemos que comer nosotros, y la meta del ICT es realmente no ser criticados y tener poder. Son dos metas diferentes. Entonces, los 2.200.000, vamos a hablar acerca de eso. Nosotros estuvimos 8 meses sentados con el ICT, con el señor ministro, con el señor Carlos Ricardo Benavides y con toda la directiva del ICT hablando sobre este tópico. Le solicitamos que hiciéramos una honesta encuesta sobre ese tópico. Yo soy matemático y por ende es un poco difícil estar jugando conmigo con números. Básicamente, ellos se amarran a la definición de la Organización Mundial de Turismo. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de Turismo? La Organización Mundial de Turismo dice, señores, miren, si yo tengo una persona que visita de un lado a otro y pernocta a la noche, ese señor ya es un turista. O sea, un camionero, por ejemplo, califica como turista. Sí, claro, bajo la Organización Mundial de Turismo es. Porque ellos, en los reportajes de Manuel Delgado, de nuestro periodista Manuel Delgado, don Alan, se decía, por ejemplo, que dentro de los 2 millones y pico de personas que están contabilizando ustedes, están, por ejemplo, los más o menos 400 o 450.000 nicaragüenses que vienen a trabajar aquí, que obviamente entran por la frontera norte. Entonces, por ejemplo, esos están, o por ejemplo, me llamó mucho la atención dentro del reportaje de Manuel Delgado, que por ejemplo hay una serie de turistas que han entrado al país, digamos, 100 veces, 90 veces, 70 veces, lo cual es un comportamiento muy inusual en un turista promedio. Claro, doña Pilar, déjeme decirle que eso para nosotros no es inusual. ¿Por qué? Porque lo que tenemos entonces es una contabilización de las personas que ingresan al país. Entonces nosotros vamos haciendo a través de las cifras que nos entrega la Dirección de Migración y Extranjería una estadística que nos proporciona la Dirección General de Migración, como les repito, y que en este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo del 2010 al 2012 hemos tenido aumentos por la vía aérea, por ejemplo, del 8.5, del 2.4 y en lo que llevamos del año, 6.5%. El hecho de que una persona ingrese varias veces al territorio nacional no quiere decir que eso lo excluye a manera de ser contabilizado para efectos de las cifras que nos otorga nosotros. Pero por ejemplo, los 450.000 o 500.000 nicaragüenses que trabajan aquí no son turistas, o sea, no se van a los hoteles, no se van a los restaurantes, no visitan volcanes. La Organización Mundial del Turismo nos establece a nosotros recomendaciones que son aplicadas a los destinos serios alrededor del mundo. Esas recomendaciones nosotros las aplicamos a la hora de establecer quién puede ser contabilizado como tal. Por eso ustedes depuran esa lista, entonces la limpian. Nosotros hacemos una depuración, doña Pilar, y aquí le quiero entregar a usted una carta suscrita por el doctor Carlos Vogler, el director regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, que nos establece a nosotros cómo tenemos que contabilizar a las personas que ingresan por las fronteras, tanto Paso Canoas como Peñas Blancas. Y además hacemos una desagregación además de los permisos del trabajador temporal que ingresan por esas Ahora, si realmente ingresan 2 millones y el resto de turistas, ¿cómo es que los hoteles dicen que están vacíos, que tienen el 50% de ocupación? Sí, me perdona. Vamos a hablar un poquitito de eso, ¿verdad? Porque creo que no tenemos mucho tiempo, o sea, hay que ir así como... Vamos a ir al grano y vamos a pegarle donde tenemos que pegarle, porque la realidad del caso es que esto no puede continuar de esta manera. Primero que todo, estemos claros que en este informe del Tico Times, un alto gerente del ICT indica que la labor de hacer eso realmente le pertenece a la parte del sector privado. Esto es una declaración de don Borbón,
hace unos mesecitos atrás. Segundo, ¿Cuántos turistas creen ustedes de realmente que 1.2 a ingresan? 1.4 millones de turistas. Eso no es cierto, doña Pilar. y Bueno, permítame- perdón, no he terminado. No Un me millón de, interrumpa si es tan un millón amable. de turistas menos, ¿creen ustedes? Más que o menos, No es más o cierto, menos. no es Perdón, cierto. estoy hablando... ¿Cómo pueden ustedes probar eso? Mire, básicamente tenemos 600.000 repetidos. Hay una intersección de dos conjuntos, pero si me permite un segundito, hay algo que tengo que ir al punto, A ver. porque es más importante que todo esto que estemos ¿Cuál es? hablando. Las cifras no son tan importantes como el compromiso social del país y del ministerio. El compromiso social del país, aquí nos dicen, señores, mire, ustedes son los que tienen que sacar eso. Y aquí en esta carta que tengo en mis manos, que se la entrego en sus manos, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos habla de una cosa todavía más interesante, que el compromiso real, le leo una parte, dice, el brazo de financiamiento con garantía soberana no es viable para el sector, ya que la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo para el país Costa Rica, ya acordado con el gobierno Costa Rica, no incluye el turismo como sector prioritario. Entonces usted me perdona, pero quiero que los televidentes estén claros de lo siguiente. La Organización Mundial de Turismo dice que hay 2.155.000 personas que trabajan en este país. Del sector turístico tenemos aproximadamente 155.000 personas, más el encadenamiento que nos hacen un total de 500.000 personas en este país que comen a punta de turismo. De esas 500.000 personas, 3 de ellas, o sea, 1.500.000 a 2 millones de personas en este país tienen algo que ver con el turismo. Ahora, por eso, Doña- pero no me contestó la pregunta de por qué ustedes creen que llegan 1 millón de turistas menos para darle ahora a Bueno, Don Alan la veamos, oportunidad. 400 a 500.000 vienen por la frontera y no se hospedan en ninguno de los hoteles, creo que se hospedan Eso en el no es Four cierto. Seasons porque no hay Eso otra no es cierto. alternativa. A ver, Señor don Alan- ministro, Doña- váyase a la doña- frontera y váyase a doña- los hoteles. Doña Pilar, y señores váyase a los televidentes, hoteles, camine por yo el tengo- país. Yo tengo aquí cartas de organizaciones serias. Tome, se de lo mandan turismo, de Monteverde con un 37% de habitaciones. Organizaciones serias, doña Pilar y señores televidentes, que no son los grupos que ahora vamos a hablar de este tema que representan don Boris. La carta de Luis Centeno del día de ayer, presidente de la Cámara de Turismo de OSA, nos dice, la temporada alta pasada estuvimos alrededor del casi 100% en la baja, que pronto finaliza, y en la baja que pronto finaliza, reflejamos un 70 y un 80%. En este momento todos los hoteleros felizmente anuncian que la próxima temporada podría ser excelentemente buena. La Cámara de Turismo de Guanacaste, en nota suscrita por su presidente Álvaro Conejo, nos dice, los esfuerzos que ha hecho el ICT con sus campañas publicitarias en el exterior y los nuevos vuelos que se han podido lograr, más los que vienen, nos hacen ver un futuro muy halagüeño para la temporada Por eso, entonces próxima. usted sí cree que hay 2.200.000 turistas o lo que dice la estadística. Por supuesto que sí, doña Pilar. Y le voy a decir una cosa. Don Boris, el 5 de julio del 2012, convoca una conferencia de prensa donde dice que va a demandar al ICT por 80 millones de dólares en función de que nosotros manipulamos las estadísticas y eso le causó un perjuicio al pequeño grupo de empresarios que representa don Boris. Entonces, yo le digo una cosa a usted, don Boris, anímese a presentar esa demanda que usted no ha presentado al día de hoy, que no ha tenido la valentía, que usted le ha mentido a la gente, diciéndole a los empresarios que usted representa que va a demandar al ICT y yo aceptaré responder esa demanda en los tribunales de justicia para ver si es cierto que nosotros estamos manipulando las cifras. Ahora, don Él no ha Alan, presentado la don demanda Alan. y lo invito a presentarla. Se va a ¿Por presentar, qué? No, señor, no se preséntela, preocupe. preséntela, Señor, don Boris, no por se favor. preocupe. No Usted siga engañando a la no gente. estamos hablando no de siga eso. engañando a la gente, don Boris. Por Don favor. ministro. Ahora, don Alan, ¿por qué cree no usted hable de entonces, demandas. ¿por qué cree usted entonces que los empresarios turísticos se quejan de que ha bajado la ocupación en los hoteles si el turista sigue creciendo como dice el ICT? Es que ha bajado para la gente el grupo de empresarios que representa a don Boris. Pero, doña ¿por qué? Pilar, ¿por qué ellos lo dicen? Porque ellos trasladaron una negociación que nosotros teníamos en el Instituto Costarricense de Turismo, donde atendimos al grupo de don Boris, como él ya lo indicó por más de un año, la quiso trasladar a los tribunales de justicia. Y entonces, doña Pilar, lo que estaban buscando era condonación de deudas No, señor. que nosotros establecimos, No mienta. fuéramos a buscar Señor, no mienta. a gobiernos amigos 200 millones de dólares para hacer un fideicomiso para tratar de sacarlos adelante. Y aquí, doña Pilar, le hago entrega de las cartas
alrededor, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, de las cámaras serias de turismo, don Boris, que dicen lo contrario a lo que usted le ha dicho a Telenoticias. Bueno, vamos... Los números que dan simple y llanamente no suman. Simple y llanamente no suman. ¿Dónde Mire, es que no suman? Bueno, mire, usted dice que es vamos a matemático. sacarle- vamos a ¿Dónde es que sacarle no aquí. suman para que don Vamos a Alan pueda sacarle contestar cuenta. a ver cómo... Él tiene un gran mérito en decir que nosotros tenemos viva 180.000 personas que acaban de llegar al país, que están incrementados en este último número que él dice de ese gran 8% de 2.2 millones, ¿verdad? Bueno, primero que todo, señor ministro, 2.2 millones es una mentira, por si no sabía. Doña Pilar, se lo vuelvo a repetir, permítame quiero terminar. decirle primero... De esas 180.000 personas, 50.000 de ellos, por estadística, por favor, pregúntele a los suyos, vienen por las fronteras a trabajar o han entrado y salido del país o están estudiando en el país o son de negocios. Y que lo que acaba de decir don Boris, la verdad es que lo pone a uno, uno no sabe ni qué decir. Él ahora Diga la resulta verdad. que es el representante de Canatur y No, de señor, la no lo Cámara soy, Costarricense para de nada. Hoteleros, de las SH. Don Boris es el representante de la asociación ProTour, que él ha indicado tiene más de 700 empresas afiliadas. Y Asociación ProTour al día de hoy no está inscrita en el registro público. eso es mentira, vaya ProTour que lo tiene. Nosotros le hemos pedido miles de veces a este señor la lista de las empresas que él representa para empezar a sentarnos a ver si ya no es el pequeño grupo con el que él llegaba al ICT, a empezar a hacer grupos de gente para empezarlos como lo hemos hecho, doña Pilar, lo estamos haciendo con Amitufor y con Foretur. Nos llegaron a buscar para que les ayudáramos ante los bancos. Eso fue una reunión inclusive con la señora presidenta en Casa Presidencial para ayudarles. ¿Y el gobierno les va a ayudar? Les estamos ayudando, doña Pilar, saliendo de los convenios preventivos a arreglos de pago con el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Pero, doña Pilar, déjeme decirle esto, cuando vienen señores como Boris Marchegiani con este tipo de noticias escandalosas, bueno, continuamos con más información. Ya hablamos ahora de Jorge Luis Pinto, que por cierto, de verdad que es otro incluso muy distendido. Uno lo aborda en ciertos momentos que cree seriamente por que no este son país, permitidos. como Sin no embargo, es don él Boris, conversa con uno. Aquí está Jorge Luis Pinto, que espera que la experiencia que él ha acumulado en el banquillo le ayude en este las difícil negociaciones que partido nosotros ante El estamos Salvador. tratando de hacer para sacar a esos empresarios de convenio preventivo a arreglos de pago con el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Quiero Ahora, enseñarles... no fue solo don Boris, yo quiero decir, porque estos Permítame. reportajes de Manuel Delgado, que se pasó mucho tiempo investigándolo, estaba el señor Batalla, estaban muchos otros empresarios turísticos que decían, tenemos Hasta el problemas. Hasta donde Presidente. yo entiendo, muchos de ellos son la gente que nosotros atendimos cuando don Boris llegaba al Instituto Costarricense de Turismo, y por eso lo digo con esa seriedad, doña Pilar. Pero Bueno, déjeme gracias, déjeme mostrarle esto que publicó hoy el martes La Nación. Ingresos por turismo siguen al alce pese a debilidad externa. Esto yo no lo estoy inventando, este es un reportaje que hizo La Nación esta semana, que salió en Económicos, y si vamos a ver, ¿son ciertos los aumentos del turismo en términos de visitación? Por supuesto que lo son, porque están llegando más gente y se están aumentando los ingresos de turismo. Es ilógico pensar que con menos gente vamos a generar más recursos, doña ¿Qué dice Pilar. usted, don Boris? Bueno, le digo que, mire, se lo voy a decir aquí mismo. Tuve una reunión con el señor Alan Flores. Aquí está para que lo analice Y yo, para que matemáticamente. usted diga la verdad aquí, le voy a tener que citar desgraciadamente al expresidente don Oscar Arias, a quien mucho aprecio. Tuve una reunión en la casa de don Oscar Arias, a donde don Oscar Arias invitó al señor ministro para pedirle que me aceptara y que me permitiera tener una audiencia para arreglar este problema con él en su despacho. Bueno, Pinto no el cual pudo el reconocer, señor por cierto, la gramilla no se del Cuscatlán, dignó no le prendieron las luces, pero dice que a eso darme no le en su genera despacho, ninguna ni a ninguna de las impaciencia. Jorge Luis personas. Pinto, le Se recuerdo le que ha Costa Rica enviado seguramente la estará lista con Keylor, de con todas Gamboa, con Acosta, las Umaña, personas, también Miller, 750 Oviedo, personas. con Cubero, con Me gustaría Se Chelsea, le han haberlo con enviado. Polanco, con Me gustaría Brian haberlo y recibido. Saborío. Disculpe. Digo, seguramente Primero, no si lo ya quiso digo la ratificar, primera hace mentira, una mi próxima apreciado votación. amigo, Ustedes yo son se los le que siempre me solicité entienden, a El usted. Salvador. lamentablemente. Jorge, Perdón, regreso yo le con ustedes solicité a usted una para tener entrevista a través información del señor Oscar. de ese tema. Arias, ¿sí o no? ¿Hay testigos? solicitó? Claro, ¿Sí no, o no? yo me reuní, eso no es ninguna Le mentira. solicité a Y usted claro, una entrevista con don Pilar, Oscar Arias, ¿sí o no? Don Boris venía reuniéndose con nosotros en el Instituto Costarricense de Turismo una vez por semana, todos los lunes, por un año. Tengo las minutas y Antes lo de puedo usted ser probar. ministro. A las 8 de la mañana empezábamos.
Y luego, esta fue la respuesta de don Boris, no, esto señor, del 7 de julio, después de un año de pero él ya venía desde hace mucho tiempo, por favor, no mienta, amenazando con esta demanda. Ahora, y entonces yo le dije, bueno, don Boris, trasladamos las negociaciones de la mesa donde se reúne la Junta Directiva, doña Pilar, las trasladamos al escritorio de un juez porque usted dice que manipulamos las cifras y eso es una absoluta mentira. Vea, doña Pilar. Ahora, si se reunieran durante todo este año y iban, ¿cuál era el término de las negociaciones? ¿Hacia dónde iban y por qué se rompieron? Ellos hicieron muchas propuestas. Ellos nos solicitaron una vez que formalizáramos la creación de un fideicomiso para refinanciar las deudas de las personas que don Boris representaba y que entonces a través de ese fideicomiso les pudieran dar unas condiciones más favorables para los créditos y pagarle, una cosa que era muy complicada. Y la propuesta fue que nos fuéramos a la República Popular de China a pedirles esa plata para crear ese fideicomiso. Eso está en las minutas. El otro era una suspensión de pagos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Había un problema ahí con el pago de las cuotas. Por cierto, que don Boris menciona en esta entrevista que los funcionarios, los empresarios han pasado, dice él, de como un 40% de morosidad a un 70% o algo así. Fue lo que dijo en la entrevista. Doña Pilar, yo quiero entregarle a usted bueno, no es una certificación, pero esto es información de la Caja Costarricense del Seguro Social. Podemos convertirla en una constancia del sistema centralizado de recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde la morosidad de hoteles y otro tipo de hospedaje ha pasado del 34% al 37%. Entonces, cuando ese tipo de propuestas no eran... restaurantes y hospedajes en conjunto, no lo segregue, délo completo, señor ministro. Ese tipo de propuestas, doña Pilar, evidentemente eran muy difíciles de aceptar y ahí fue donde don Boris y su grupo deciden entonces trasladar ese tipo de negociaciones y ese tipo de esfuerzos al escritorio de un juez. Eso fue decisión de don Boris. Y, repito, al día de hoy, don Boris, yo lo vuelvo a retar a usted aquí, meta la demanda para que veamos a ver si es cierto que usted tiene argumentos, no los que está diciendo aquí que son de poca monta, no, argumentos de verdad para demostrar que el ICT hizo incurrir. Vea qué responsabilidad, doña Pilar, como que el ICT inventa las cifras que vienen de migración y entonces luego le dicen, ese es un criterio para que los bancos le vayan a prestar a un empresario del sector turístico. Eso no es cierto. Señor ministro, estas cifras son del ministerio, son de migración, de la Dirección General, por si no las ha visto. No las conozco. Qué desgracia que usted las conoce. ¿Sabe por qué no las conoce? Es que no por su personal nunca las ha preguntado. Nunca ha preguntado. Aquí está, mire, si quiere, vea número de veces que ingresan. ¿Sabe por qué se conocen estas cifras? Porque ustedes no las quisieron buscar conmigo cuando yo se las solicité, porque yo tuve que pedírselas a la Asamblea Legislativa para que se las pidieran a Inmigración, porque ustedes no quisieron, porque queríamos conocer la realidad del turismo. Ahora, y porque ustedes no querían hacerlo, y mire, aquí están, ¿De qué serviría, digamos, en un país que básicamente vive del turismo, porque 2.000 millones de dólares es demasiada plata para un país pequeño como eso, por dicha, ¿de qué serviría, digamos, engañarnos todos de cuántos turistas llegan? Y más bien la idea sería, ¿cómo hacemos para que sigan llegando más y para que todos podamos seguir comiendo del turismo? Es que, doña Pilar, no estamos engañando a nadie. No estamos manipulando cifras. Nosotros hacemos un análisis técnico de las cifras que nos envía la Dirección General de Migración y Extranjería. Nuestras campañas en el exterior son fraguadas a la investigación de mercado que se hace con los ingresos por la vía aérea, no por la vía terrestre. Entonces, no estamos engañando a nadie, no estamos manipulando cifras y versus eso, sí tenemos nosotros propuestas concretas que lamentablemente don Boris y su grupo no presentan respecto a muchos temas. Diversificación de destinos. Estamos haciendo el esfuerzo para traer más turistas desde otros destinos suramericanos, desde México, desde China y desde Rusia, tratando de hacer todos los esfuerzos para diversificar y no tener solo
emisores desde Europa, porque sabemos que Europa tiene una situación económica muy difícil, particularmente el turista español, que ya no viaja, por las condiciones que tiene España, de 6 millones de parados, como dicen ellos, y de desempleados, como decimos nosotros. Una economía de los Estados Unidos que crece a ritmos muy lentos, de un 1.8% este año y un 1.9% el año que viene. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Puntualmente, doña Pilar y televidentes, estamos haciendo una política agresiva de atracción de líneas aéreas que hay, doña Pilar, porque sale todos los meses, gracias a Dios, una nueva línea aérea llegando a Costa Rica, de México, de los Estados Unidos, de muchas ciudades ahora de Canadá, con los convenios de cielos abiertos que hemos suscrito en esta administración. Vamos a romper el récord de convenios de cielos abiertos con China, con Canadá, con Brasil, con Colombia, prontamente con Panamá, y vuelos siempre, doña Pilar, hemos aumentado, imagínese usted, en diciembre del año anterior cerramos con 3.850.000 asientos. A este momento tenemos más de 4.400.000 asientos, doña Pilar. En menos de un año hemos logrado generar más de 550.000 asientos nuevos. Ahora, don Alan, entonces, ¿por qué cree usted que un sector importante de empresarios turísticos que están en problemas económicos ahorita? Mire, doña Pilar, lo que tenemos son situaciones que afrontar. Nadie está diciendo que Costa Rica no tiene situaciones que afrontar en muchos campos, en el campo de la agricultura, en el campo del comercio exterior. Lo que el ICT ha venido haciendo es todo lo que puede hacer. Diversificación de los segmentos de oferta turística, la construcción del Centro Nacional de Convenciones. Estamos igualmente trabajando por hacer una inversión más apropiada y más puntual en los mercados meta. Estamos aumentando los recursos de mercadeo para el próximo año a más de 18 millones de dólares. Estamos igualmente haciendo todos los esfuerzos por una campaña de turismo nacional de la que este canal dichosamente ha sido, mire, doña Pilar, un baluarte. Canal 7 se ha apuntado con nosotros en el Vamos a Turistear porque no hay, doña Pilar, un destino en el mundo, alrededor del mundo turísticamente que logre madurar a punta solamente de visitantes internacionales. Eso beneficia, doña Pilar, discúlpeme nada más, la campaña de turismo nacional que había sido abandonada por otras administraciones. Nosotros pudimos aglutinar las mejores experiencias de lo que se había hecho y sacar una campaña que está funcionando a la perfección en beneficio de todo el sector turístico nacional. ¿Qué más se puede hacer? Mire, o sea, vámonos a lo Pilar, positivo. ¿Qué hacemos para que todos se beneficien realmente con eso? Dos partes que tienen que quedar claras. Yo creo que todo este asunto histórico y que yo piense que el ICT no saben de números, eso está muy bien, estoy muy claro de eso. Quizás el señor ministro le mete en gato por liebre. Yo no puedo pensar que el señor ministro quiera hacerle un mal al país, jamás en la vida. Soy amigo y lo he sido siempre de doña Laura Chinchilla, por lo tanto, como digo, me parece imposible que doña Laura permite una cosa de este tipo. En todo caso, sí le quiero decir que hay dos cosas que me gustaría dejar. Uno es cómo nació la génesis de la campaña de mercadeo que tiene el ICT, porque es muy importante que se sepa la realidad de esa campaña y quién y cómo se hace una buena campaña de mercadeo. Y la otra parte es lo que nosotros en general, porque he tenido más de 1000 personas que me han llamado, comunicado conmigo en el ámbito turístico, sí de Canatur, sí gente de CCH, sí amistades, que tengo muchas amistades de todo el país. No soy presidente de Canatur, ni quiero serlo, ni soy presidente de CCH, ni quiero serlo, como usted dirá, dichosamente para ambos. En todo caso, la realidad del caso es que, si me permite, cómo empezó la génesis de esa campaña. Un señor... Pero espera, antes de entrar en eso, Boris, porque ya también se nos acaba el tiempo aún ya con los amigos del internet que nos están siguiendo. Pero, ¿qué tiene que, o qué quisieran ustedes que el gobierno o el otro, el que viene, apoyen o ayuden para que realmente nuestra industria turística esté blindada? Han hecho cosas muy interesantes, muchas cosas interesantes, pero el ICT no tiene poder alguno, es una desgracia, ¿verdad? Porque es una institución que no tiene poder, el gobierno no se la ha dado. Por lo tanto, el ámbito del ICT es muy limitado. Entonces, ¿qué cosas deberían de hacer? Deberíamos de tener visas libres y abiertas para Colombia, Rusia y China. Fíjense lo que ha hecho República Dominicana. En el 2007 tenían 26.000 personas del turismo ruso, hoy tienen 127.000. ¿Cómo han crecido República Dominicana, que es realmente un turismo de gueto?
Nosotros todavía estamos lidiando con las visas del turismo ruso, turismo chino, turismo colombiano. Tenemos una necesidad que ya la comenzaron a hacer, que lo aplaudo, cielos abiertos. Deberíamos de tener estadísticas reales para saber en qué basarnos y dónde debería estar el desarrollo. Deberíamos de quitar el asunto de los contratos turísticos de una vez por todas. Hay un superávit de habitaciones en este país. ¿Cómo le van a estar dando a todos estos nuevos constructores un contrato turístico que les quita permisos de Hacienda, los permite importar? O no los dan a todos o no se lo den a nadie. Pero esto es estarle quitando cosas hacendarias o todos o nadie. Tercero, solucionar el piso del Colón. Él dirá, pero eso no es prerrogativa mía. Pero ¿saben qué es? Es facilísimo de arreglar. ¿Saben lo que está pasando con el piso del Colón? Que este país se ha convertido en el más caro del mundo, ¿verdad? En vivienda, en comida. Tenemos el turismo más caro del mundo. ¿Quién quiere ver al mono tití pagando lo más caro del mundo? Estamos todos locos. La solución es muy fácil. Se baja la tasa de interés en colones. Es así de sencillo y dejamos de favorecer a todos los bancarios, porque eso es lo único que estamos haciendo. Fíjese lo siguiente, este es un país estable, es una democracia. En una democracia, en un país de ley, ¿verdad? No se necesita un 10% que se esté pagando un depósito en colones. Debería estar por debajo de lo que se paga en dólares, porque si es más estable, como se dice, el colón que el dólar, debería estar al 4%. Si eso ocurre, se acabó el problema del turismo, del alto valor de... Y dicen que eso dispararía la inflación. Mentira, la ha rebajado en un 4%. Sin embargo, ha disparado la pobreza extrema en un 4%. Don Alan, de todo eso que planteaba don Boris, ¿qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? Bueno, en primer lugar, los convenios de cielos abiertos, como lo mencionaba doña Pilar, es solo uno de los tantos aspectos que se valoran a la hora de desarrollar nuevas rutas o de fortalecer las que ya vienen al país. Se hace muchísimo más, es decir, aquí vienen asesores que tenemos contratados para establecer cuáles son prioritariamente los lugares donde tenemos que ir a buscar las rutas, porque no podemos meter una nueva ruta y esa nueva ruta va a ir en detrimento de las que ya están operando. Entonces, tenemos mucho cuidado en eso. Eso ha sido, doña Pilar, una de las estrellas de esta administración, de la administración Chinchilla. Eso yo me debo sentir extraordinariamente orgulloso, no por lo que ha hecho Alan Flores como ministro de Turismo, sino lo que ha hecho el equipo del Comité de Atracción de Nuevas Líneas Aéreas y Desarrollo de Rutas. Ahí tenemos un resultado tangible. Con respecto a lo del dólar y a lo caro que es este país, o sea, hay mucha gente y yo los veo que escriben y todo, que dicen, qué lindo Costa Rica, pero qué caro, no se puede. Porque en los reportajes de don Manuel Delgado, los empresarios turísticos lo que decían es eso, tenemos el dólar más barato y el país más caro, entonces se nos han subido los costos impresionantemente porque todos nuestros costos son en colones y nos pagan un dólar muy barato. Aquí tenemos, doña Pilar, que referirnos a un tema. ¿Con quién nos comparamos? ¿Podemos comparar chayotes con peras? Yo creo que no. Costa Rica se tiene que comparar con los destinos que son competencia de Costa Rica directamente. O sea, cuando yo voy a comprar un carro de lujo, voy por un carro de lujo, no voy por un carro que no sea de lujo. Y si tengo la plata para pagar el carro de lujo, pues voy por el carro de lujo y si no, voy por el económico. Eso depende de los ingresos que tenga. Nosotros tenemos ya un perfil de turista muy definido, que es el turista que gana más de $120,000 al año, que tiene entre 40 y 55 años, que viaja en familia, que viaja a los destinos competencia de este país, que son Nueva Zelanda, Hawái, Australia, Filipinas y más continentalmente Perú, porque vamos, nuestro esquema de desarrollo sostenible, de consolidación de un destino turísticamente sostenible, no está un poco, muy adelante, no un poco, sino muy adelante para la zona geográfica en la que nos estamos ubicando. Entonces, yo no diría necesariamente que este es un destino caro. Lo que está es refiriéndose, doña Pilar, a un tipo de producto en específico por el que nosotros hemos apostado. Y en el tema del Colón, lo que tenemos es que la economía costarricense no domina el mercado financiero internacional, doña Pilar. Cuando los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, toma medidas, las toma no solamente para los Estados Unidos, sino que las toma para el resto del mundo. Y cuando entonces empieza la maquinita de los dólares a funcionar, eso no es algo que nosotros podamos controlar. Luego,
¿Por qué se ha apreciado el colón? Se ha apreciado porque del 2010 teníamos en turismo, en viajes, 911 millones de dólares. Ahora en el 2012 llevamos 1.204 millones de dólares a la fecha. Inversión extranjera directa, en el 2010 708 millones de dólares. En lo que llevamos del 2012, 1.010 millones de dólares. Otros servicios, en el año 2010, 565 millones de dólares. En este año, en lo que llevamos de este año, 972 millones de dólares. ¿Es malo eso, doña Pilar? Tener más inversión, generar más recursos, no es malo. Lo que pasa es que eso inyecta más dólares a la economía y eso mantiene el dólar a la baja. Responsablemente, ¿qué es lo que hace el gobierno? Cuando ese dólar se va a apreciar demasiado, el Banco Central entra inmediatamente, y esto que don Boris es matemático, lo debería saber, compra divisas y mantiene el dólar en un nivel que no vaya a causarle perjuicio ni al sector turístico ni al sector exportador de este país. ¿Usted se siente tranquilo, digamos, con respecto al futuro del turismo y al presente del turismo hoy? Absolutamente. Vea, doña Pilar, es que lo que hay que dar aquí no es una falsa expectativa. Si las mentiras tienen pies cortos, dicen los alemanes, doña Pilar. Yo no vengo, ni en 22 años de carrera en la función pública, me voy a permitir engañar a los costarricenses, ni en los puestos que he ocupado en el sector público. De ninguna manera, esto es muy delicado, doña Pilar, para estarle mintiendo a la gente y creándole falsas expectativas. A mí lo que me parece es que lejos de amenazar con demandas y de dar datos falsos, y de decir que el ICT manipula ingresos y ese tipo de cosas que ellos han dicho, lo que hay que hacer aquí es sentarse a trabajar, planificar, y le digo una cosa, doña Pilar, la administración Chinchilla en turismo tiene un norte y sabe para dónde va. A ver, ya para terminar, su conclusión y qué posibilidades hay realmente de que el grupo que usted representa o el sector turístico que está en una mala situación económica en este momento, que no logra llenar sus habitaciones. Este cuadro lo mandaron la gente de Monteverde, que a mí me preocupó mucho. Propósito. ¿Y qué podemos hacer? O sea, realmente, ¿hay posibilidades de que ustedes se sienten nuevamente con el ministro, con el ICT, y vean a ver cómo... porque de ahí comemos medio millón de costarricenses, ya ¿verdad? Lo intentamos hacer casi a puerta cerrada a través de la ayuda de don Oscar, ¿verdad? Y eso no se logró, tuve que traerlo a coalición hoy porque dijo que nosotros nunca lo habíamos intentado. Además, ya no es ProTour el asunto, ¿verdad? Ya tiene un revuelo, incluso con cartas que le ha enviado la misma CCH para que mande respuestas. Y he visto las respuestas del señor ministro a la CCH sobre la problemática que él ha enviado. La CCH le ha mandado unas preguntas muy contundentes y es lo que ha básicamente dicho nada, ya con preguntas muy fuertes sobre la problemática, y él ha ignorado el tópico en su totalidad. Y si no quiere hablar de ProTour, pues no hablemos de ProTour. Ahora, por eso, pero según usted, ¿cuál es el presente y el futuro de la industria turística nacional? Mire, si no arreglamos el problema de lo caro de este país, yo veo muy difícil que sobrevivan todos los MIPYMES de este país. Lo veo pero muy difícil. Por esa razón yo creo que los MIPYMES van a tener que de alguna manera cooperativizarse, que es la forma en el camino que estamos llevando los MIPYMES de este país. Y creo, ¿verdad?, que con estos contratos y esta capacidad, por ejemplo, con estas 3.500 habitaciones y más que hay nuevas en esta nueva... este último año y medio que tenemos, están básicamente destruyendo la capacidad de los ticos, de las inversiones que tenían los ticos en este país de poder producir. Es una desgracia inmensa este asunto de la cantidad de dólares. Si yo traigo dólares a este país y los convierto en colones y saco el 10% de ganancia en un país democrático donde se le va a garantizar que aquí no se le va a quitar eso, el gobierno no le va a quitar los dólares. Ahora, Dios mío, qué maravilla. Pero dice don Alan que doña Laura, la presidenta, doña Laura Chinchilla, pues está muy interesada realmente en sacar este problema adelante. Entonces, ¿por qué no conjuntamos ese interés y las necesidades de ustedes para realmente tratar de llegar a una solución que le permita sobrevivir a todos? Yo pienso personalmente, ¿verdad? Y le voy a ser extremadamente sincero, que la CCH tiene tanto deseo de esto como lo tengo yo, como lo tiene Canatur, ¿no? Porque entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta para que se dé esa? Canatur es un papayote, un payaso del señor ministro,
pero CCH es un instrumento de muy buena calidad. Donde Juan Carlos Ramos usted me disculpa, discúlpeme usted. Don Juan Carlos Ramos se merece respeto. Él no está aquí presente para que... Yo se lo digo porque es lo que sabe toda la comunidad. Pero sin embargo, sí le digo que la CCH, los miembros de CCH, ¿verdad? Hasta el mismo presidente, del cual he tenido yo mis diferencias con él, realmente representan un sector y tienen sus problemas muy graves, todos tienen un problema muy grave. Ya no es ProTour, por favor, señor ministro. La CCH no nos amenaza con demandas, como don Boris y... Perdón, yo no estoy demandando personalmente al ICT y se lo dije a usted, ¿verdad? Eso fue lo que usted dijo en la conferencia de prensa. Yo Boris Marchegiani, no estoy demandando al ICT, ¿ok? Lo que hace ProTour, hace ProTour. Pero yo no lo estoy demandando a usted. Están demandándolo personas y empresas privadas, ¿verdad? Yo no lo estoy haciendo, don ministro. Así que por favor no me meta en ese paquete. Ahora por eso, pero entonces ya para terminar, porque ahora sí ya se nos acaba el tema, a mí me gustaría que cada uno de ustedes diera como un pensamiento final de unos 30 segundos, digamos, ok, porque el turismo, como dijimos, es realmente la fuente de ingresos más importante de este país. Hay muchísimos empleos directos e indirectos que dependen de esto, y si realmente conjuntamos las inquietudes por un lado y la posibilidad de ayuda por el otro lado, tenemos que rescatarlo. Cada pequeñito hotel que cierre es una desgracia para una comunidad o para la gente que está metida en esto. Don Alan, le voy a dar a usted primero la oportunidad. Gracias, doña Pilar. Bueno, en primer lugar, yo no sabía que promover la inversión en infraestructura turística era un pecado, como lo está diciendo don Boris. Ya se desearían muchos destinos alrededor del mundo tener 3.500 habitaciones en construcción. Pero más allá de eso, doña Pilar, a mí me parece que nosotros tenemos que poner las barbas en remojo, hay que trabajar duro. Nosotros no estamos diciendo que no hay que hacerlo. Nosotros estamos, como se lo dije puntualmente, en varias estrategias específicas, más inyección de recursos en promoción y mercadeo, desarrollo de nuevas rutas y fortalecimiento de la atracción de nuevas líneas aéreas, desarrollo de infraestructura hotelera, dando las condiciones que sean apropiadas para que eso ocurra, y luego una campaña de turismo internacional, de promoción del destino a nivel internacional, y muy apropiadamente una campaña de turismo nacional para que Costa Rica se logre consolidar y llegue a madurar turísticamente. Ok, primero que todo, creo que todas las empresas, el sector privado es el que tiene que tomar la cabeza y responsabilidad por el problema turístico. Creo que el ICT tiene que ayudar a hacer lo que tiene que hacer, pero no es responsabilidad sacar adelante al sector turístico, sino el sector empresarial es el que tiene que ayudar a hacerlo. Segundo, creo que los puntos que pueden ser de interés para el sector turístico, el sector del ICT ayudar y el gobierno es, primero que todo, las visas, tanto para Colombia, Rusia y China, automáticamente a sacarlas abiertamente, continuar con el proyecto de cielos abiertos, una baja en los precios de derechos de aterrizaje en este país, un contrato turístico para todas las empresas nacionales, ya que se lo están abierto a la competencia que está recién entrando, que se lo abran a todos, eso es un lapizazo, campañas extensas de seguridad, porque nuestra imagen en el exterior se está derrumbando. No es cierto, no es cierto. Pero debería de leer la prensa en el exterior alguna vez, de vez en cuando. Yo no lo interrumpí a usted durante sus últimos minutos. Por favor, le agradezco que me lo permita hacerlo. Incentivos fiscales para costarricenses que gasten en turismo en Costa Rica, porque el tico debería de conocer Costa Rica, no lo conoce lo suficiente. Fomentar cambios de leyes laborales que ayuden tanto al empleado tico en turismo como al empresario tico. Regresar a las políticas de costos diferenciados de electricidad que cambió el señor Herrero cuando él estaba en Arecep y que nos ha hecho un daño inmenso al sector turístico. La regulación real del medio ambiente y las áreas forestales, que ha sido un desastre, ¿verdad? Últimamente ha mejorado con el ministro. La eliminación con René Castro, la elaboración de leyes que lleven a la clausura total de estructuras. Ahora, por eso, muchas de esas cosas son fáciles y se pueden hacer. Todas estas son facilísimas. Lo que yo quiero dejar aquí en claro, ya para terminar, es esto, que realmente lo que todos podamos hacer para mejorar esto, y de verdad, como decía don Alan, en Canal 7 también nos preciamos de que tratamos de fomentar el turismo, hemos tratado de ayudar con diferentes campañas, pero el turismo es una de las cosas realmente
me encanta porque no se puede concentrar el poder ni las ganancias. Así es. Se desagrega mucho. La industria de chimeneas abiertas, como decían, donde todos se benefician. Perfecto. Gracias, don Boris. Ojalá Muchas que gracias. realmente puedan tener un acercamiento y lograr una mejoría para el sector. A don Alan también, muchísimas gracias por haber participado. A nuestros amigos que nos están siguiendo por internet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este debate. Buenas tardes.